Shalom Alejem, queridos hermanos, hermanas, seguidores de la Torah. Vamos a continuar con el estudio de Génesis, Bereshit. Nos quedamos en el capítulo 28, verso 10. Y esa es la parashá Vayetze, que significa y salió. En la parashá anterior estuvimos hablando de lo espiritual y cómo el guardarnos del pecado implica mucho vivir en lo espiritual y dejar de vivir en lo terrenal. Entonces, esa prácticamente fue la parashá anterior de lo que estábamos aprendiendo, y pues prácticamente nos enseñó cómo vivir más, cómo someter lo carnal, lo carnal, la carne, cómo someterla y vivir en lo espiritual haciendo oración y ayuno. Entonces, obviamente este parashá va a continuar dándonos partes de lo mismo y obviamente nos va a hablar también acerca del Mesías, cómo viene siendo nuestra salvación y en qué posición se encuentra con nosotros. Ok, entonces voy a continuar con el estudio en el capítulo 28, verso 10, y dice: y salió Jacob de Beersheba y viajó hacia Harán. Harán significa encrucijada. Y encontró un lugar y pasó la noche ahí porque se había puesto el sol. Y él tomó piedras del lugar y las puso como cabecera y se durmió en aquel lugar él. Ok, vamos a dejarla hasta ahí, hasta donde dice: y durmió en aquel lugar él. Ok, viendo que Jacob salió de Beersheba hacia Harán, y al ponerse el sol, obviamente él decidió descansar. Obviamente lo que nos está aquí, si tomáramos nosotros el estudio a la ligera y lo tomáramos como un cuento X o un cuento normal, nos vamos dando cuenta que simplemente descansó porque ya el sol se estaba ocultando. Pero realmente nos damos cuenta que podría ser que ese día haya sido un viernes para el Shabbat, porque recuerden que para nosotros, basándonos en la Biblia, nuestro Shabbat, nuestro día de reposo, o sea, nuestro sábado, o sea, no Shabbat quiere decir sábado, sino Shabbat quiere decir día de reposo, pero el sábado es el séptimo día. Entonces, nuestro séptimo día empieza desde el viernes al ocultarse el sol y termina hasta el sábado al ocultarse el sol. Ese viene siendo nuestro séptimo día y es el día que Elohim Yahweh nos ha ordenado como pacto guardarlo. Ahora, aquí dice: y tomó piedras del lugar y las puso como cabecera. Esto de tomar piedras y ponerlas como cabecera nos enseña que realmente las piedras representan a Yeshua, al Mesías, y nos está enseñando que obviamente el Mesías tiene que estar por encima, o sea, sobre nosotros los hombres, porque él viene siendo nuestra cabecera. Y obviamente Elohim es cabeza de Yeshua. Entonces, y así sucesivamente, nosotros como hombres, como varones, somos la cabeza de la mujer. Ahora, no es cosa que yo diga, es cosa que ya está escrito y lo podemos ver en 1 Corintios 11:3. Entonces vamos a checar 1 Corintios 11:3 para basarnos en la Biblia. Dice: pero quiero que entiendan, dice, ahora me voy a ir al 2 primero. Dice: ahora, hermanos, les aplaudo porque
Han recordado todo lo que les he dicho y cumplen con las enseñanzas tal como las entregué. Pero quiero que entiendan que la cabeza líder de todo hombre es el Mesías, y la cabeza líder de toda mujer es el varón, y la cabeza líder del Mesías es Elohim Yahweh. Entonces, aquí nos enseña que nosotros, los hombres, no podemos estar por encima del Mesías, porque el Mesías es nuestra roca, es nuestra fortaleza, es por lo que estamos construyendo nuestros, bueno, no son nuestros, son estamos construyendo, pues obviamente, la enseñanza de la Torah a la gente, o sea, los ministerios. Entonces no construyes un ministerio para ti, construyes un ministerio para Elohim. Entonces esto quiere decir que cuánta gente no se ha equivocado o ha errado diciendo yo exhorto por mis palabras, te doy sanidad. Todas las religiones que han hecho eso se han estado poniendo por encima del Mesías, y tal cual la Biblia dice que ni un hombre está por encima del Mesías. Entonces ahí te puedes dar cuenta que son religiones que están más inclinadas a la apostasía. Entonces, ¿qué es apostasía? Pues a lo anti-Masías, o como dice mucha gente, a lo anticristo. Entonces, eso es lo que sucede cuando uno se pone por encima. Ahora, ¿por qué se pone como referencia una piedra y cómo se llama, o por qué la pongo como referencia? Nos vamos a ir a Hechos 4:11 y nos vamos a dar cuenta que realmente el Mesías, o sea, Yeshua, viene siendo la piedra que Elohim nos puso para edificarnos y para edificar su congregación, las congregaciones, sus ministerios. Pero obviamente las religiones, las personas, los que han creado ministerios, sus propios ministerios, porque no puedo decir que son ministerios de Dios, porque no hablan de la Torah, no enseñan a conforme el Mesías enseñó. Entonces los que han enseñado así, pues obviamente no están edificados en el Mesías, y obviamente por ellos se sienten que están por encima del Mesías. Entonces vamos a leer el capítulo, el Hechos 4:11, y dice: y él Yeshua es la piedra que desecharon ustedes los edificadores, y ha venido a ser la piedra del ángulo. Entonces, ¿qué quiere decir la piedra del ángulo? ¿Qué quiere decir que ha venido a ser la piedra del ángulo? Y obviamente, ¿qué quiere decir que es la piedra que desecharon los edificadores? Esto quiere decir que cuando uno, y se los dice uno que ha trabajado en construcción, cuando uno trabaja haciendo una casa, edificando un hogar, un edificio, obviamente una piedra angular viene siendo la esquina de la casa. Entonces, para que a un constructor o un edificador la pared le salga derecho, tiene que poner primero las piedras angulares, o sea, los bloques angulares. Entonces, una vez poniendo los bloques angulares, se traza una línea con un hilo y se hace obviamente la pared recta. Entonces, eso es edificar con las piedras angulares. Entonces estás creando una casa. Pero aquí Elohim nos ha puesto como piedra angular a Yeshua. Pero muchos edificadores, muchos que conocen la palabra, la han torcido y han desechado la Torah diciendo que no es válida, que ya no funciona, que ya es pasado, y lo he escuchado de muchos católicos famosos, porque inclusive llegan a la fama burlándose de otras religiones, y creyéndose que ellos saben más y diciendo que el Antiguo Testamento no funciona,
cuando de ahí hemos estado aprendiendo que todo lo que habló Moisés lo explicó el Mesías con el Nuevo Testamento, o diría yo con el Brit Hadashah, porque pues Nuevo Testamento es algo que no se, pues una palabra que no se debería de estar utilizando, pero es de la única manera que ustedes podrían entender que estamos hablando del nuevo pacto, del Nuevo Testamento, pero realmente la traducción correcta es Brit Hadashah. Entonces, ahora, si nos estamos dando cuenta que la piedra angular es Yeshua y que muchos edificadores han desechado porque dicen que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están desechando al Mesías, a la piedra angular. Entonces sus ministerios por eso no duran, por eso la gente, por eso sus ministerios están llenos de demonios, creyendo que tienen el espíritu de lenguas, el espíritu de sanidad, y hacen teatro para atraer más gente y que la gente crea en una mentira. ¿Por qué? Porque no guardan la Torah y no enseñan la Torah. Ahora, vamos a profundizar más en cuanto a la piedra angular. Aquí nos vamos a ir a Primera de Pedro, a 2:3 al 10. ¿Qué dice? Dice: 2:3 al 10. Ustedes han probado que Yahweh es bueno, que nuestro Dios Elohim Yahweh, el Adonai, es bueno. ¿A quién deben acercarse? A la piedra viva. Eso está hablando del Mesías, de Yeshua, la que rechazaron los hijos de los hombres, pero ella fue escogida por Yahweh y preciosa para Elohim Yahweh. Entonces nos damos cuenta que Yeshua viene siendo la piedra escogida, preciosa para Elohim, pero muchos lo rechazaron. Acuérdense que escrito está: él a su pueblo vino y su pueblo lo rechazó. Ahora, hay mucha gente que yo le digo, la Torah, Yeshua es la Torah viviente. Y muchos que no lo entienden como el nombre de Yeshua, dicen Jesucristo. Entonces yo les digo, ok, si ustedes creen en lo que la Biblia dice y le quieren nombrar Jesucristo, está bien, pero es un nombre pagano. Entonces están errando en cuanto al nombre. Y más adelante nos vamos a dar cuenta por qué es importante manejar los nombres reales y no tenerles que buscar una traducción, porque entonces matas todo el significado de la historia y de lo que te están mostrando. Entonces, por eso, para mí, yo el enseñar, lo enseño como Yeshua, como Adonai, como Elohim, como el Shaddai, que viene siendo el Todopoderoso. Por eso es que lo pongo así. Ahora, utilizo el nombre de Yahweh, porque obviamente son 4 letras, no es Jehová o Jehová, porque anteriormente nunca existió la J, pero no voy a hablar de los nombres ahorita, sino más adelante se va a prestar a que dentro de la descendencia de Jacob y los nombres de las tribus, nos vamos a dar cuenta de lo que significa. Entonces, para ahorita estamos viendo sobre la piedra. Entonces aquí nos habla de que Yeshua viene siendo la piedra amada, la piedra preciosa de Elohim Yahweh. Entonces aquí en el verso 5, que me queda en el 5, dice: y también ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados con el Espíritu que mora en ustedes. Ahora, eso es lo que pasa, ¿ok? Si nosotros nos edificamos por la Torah,
como yo les digo, la Torah, Yeshua viene siendo la Torah viviente. Muchos no lo han aceptado y no lo creen, ¿ok? Pero aquí mismo nos lo comprueba. Entonces dice, aquí a quien deben acercarse a la piedra viva, la que rechazaron los hijos del hombre, pero ella fue escogida por Yahweh, preciosa para Yahweh. Y también ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a guardar la Torah y hacer todo conforme a la Torah, aprendiendo y siguiendo los pasos del Brit Hadashah, como nos los explica cómo debemos de guardar Torah, entonces nosotros estamos siendo edificados, estamos siendo piedras angulares. Y más si nosotros enseñamos la Torah a la demás gente, entonces nosotros seguimos edificando hacia la demás gente. ¿Ok? Entonces, esto es lo que nos da a entender. Y también ustedes mismos como piedras vivas están siendo edificados como morada del Espíritu. Morada del Espíritu, estás haciendo la morada del Espíritu de Elohim, el Espíritu de Yeshua, para hacer Kadosh, sacerdocio apartado. Entonces aquí, cuando uno se empieza a guardar la Torah, entonces empieza a convertirse en un servidor del Mesías, un servidor de Elohim, y empieza a ser un sacerdocio. Un sacerdocio es mejor Kohanim, esa es la palabra correcta, porque acuérdense, las traducciones han llevado la interpretación por un camino algo errado. Entonces, sacerdocio es una significación de sacrificador de cerdos o un sacrificador. Y obviamente nosotros ya no podemos sacrificar porque ya todos los sacrificios están hechos por medio del Mesías. Entonces, aquí nos marca como piedras vivas, coanimes apartados para Elohim Yahweh, para ofrecer sacrificios del Espíritu aceptable a Él, por medio de Yeshua HaMashiach. Ok, ahora, eso dice para hacer sacrificio apartados por medio de Yeshua HaMashiach. Ok, esta palabra que dice hacer sacrificio apartados, uno nunca se ha dado cuenta, y yo no me había dado cuenta hasta que yo empecé a celebrar la festividad de Pesaj. Entonces, la festividad de Pesaj representa ese sacrificio. Representa todos los sacrificios que se hacen en el Mishkan. Entonces, en el lugar apartado, Kadosh. Entonces, hay unas cosas que me llamaron a mí la atención cuando yo estuve estudiando sobre la celebración de Pesaj, que decía ningún goim o ningún extranjero podría observar de Pesaj. Entonces, en el momento cuando uno celebra Pesaj, su hogar, por eso es que dice que no saques nada de tu casa, o sea, no puedes comerlo fuera de tu casa, porque tu casa se vuelve el lugar Kadosh, porque en el momento en que tú tomas de Pesaj, estás haciendo ese sacrificio, estás en el Mishkan, conviertes tu hogar en el Mishkan. Entonces tu hogar se vuelve el hogar Kadosh. Entonces por eso es que aquí nos dice sacrificio aceptable a Él por medio de Yeshua. Entonces por medio de Yeshua nosotros hacemos esos sacrificios. Ahora, capítulo 6. A esto es lo que habla de Él los escritos. He aquí yo estoy poniendo en Sión una piedra de fuerza, de esquina angular, preciosa fundación. El que crea no será avergonzado.
Entonces, aquí nos está hablando el Mesías. Obviamente el Mesías viene siendo la Torá. Entonces, nosotros, si creemos en el Mesías, entonces guardamos la Torá. En el 7 dice, por lo tanto, para ustedes que creen, Él es la piedra preciosa, pero para los rebeldes, la misma piedra que los edificadores rechazaron, ha venido a ser la cabeza esquina angular, y para piedra de tropiezo, de golpe, para roca de tropiezo. A ellos están tropezando porque no escuchan la palabra, o sea, la Torah, no la escuchan, y por eso tropiezan, desobedeciéndola, y para esto también fue establecida. Ok, ahora voy a explicar esto del capítulo 8, que dice piedra de tropiezo, y ellos están tropezando porque no han escuchado la palabra. Antes, cuando yo no guardaba Torah, cuando yo no estudiaba la Torah, yo decía, yo amo a Dios, yo trato de portarme bien y todo eso. Entonces uno piensa y está en la errada de que si va a misa los domingos, o sea, ya está haciendo algo bien, pero realmente no es eso lo que te va a hacer el bien, sino escuchar la palabra, escuchar la Torah y guardarla. ¿Por qué? Porque ya dijimos, Yeshua es la palabra, es la piedra que a muchas iglesias han desechado. Muchas iglesias a las que yo entré queriendo buscar la verdad, desechaban la Torah. Decían que eso ya no servía, que ya estaba abolido, que Jesús la clavó en la cruz, que lo que te imagines que decían. Entonces yo con el tiempo estudiando personalmente la Biblia y llegando a la conclusión y entendiendo todo lo que Yeshua me ponía en el camino de su Torah y de su Brit Hadashah, me vine dando cuenta que la Torah viene siendo Yeshua, y que cada vez que una persona rechazaba la Torah era como crucificar nuevamente a Yeshua. ¿Por qué? Porque no lo están aceptando. Así, pues prácticamente los judíos o el pueblo de Yeshua lo rechazó y lo crucificaron porque no lo aceptaron. No aceptaron nada de lo que él decía. Entonces prácticamente el pueblo, la gente que se dice ser soy pueblo de Dios y desechan la Torah, están haciendo lo mismo que los Yehudim hicieron, que los judíos hicieron. Entonces no hay mucha diferencia entre ellos y los de ahorita. ¿Okay? Ahora yo he intentado explicarle a la gente, yo he intentado explicarle a los pastores sobre eso, pero todos lo rechazan y se molestan, eso es lo peor del caso. Entonces cuando yo hago o trato de enseñar eso, me doy cuenta por lo que pasó a Yeshua, y es como yo empiezo a conocer a Yeshua. ¿Ok? Entonces, ellos no escucharon la palabra, la desobedecieron. Entonces, a mí, yo una vez, pues ahora sí que diciéndole a mi esposa, a mi señora, yo le dije, que yo antes de entrar a la palabra y conocer de la Torah, yo no sabía qué era amar a una persona. Yo no sabía qué era amar a Dios. Pero ahora puedo entender cuál es el verdadero amor. Entonces la Torah eso es lo que me ha enseñado. ¿Por qué? Porque Elohim, Yeshua, nos ha enseñado cómo amar, pero nadie quiere amar como Yeshua nos enseña. Todos quieren amar a su manera y a su forma liberal o conforme a su corazón. Y obviamente hay pasajes en la Biblia que dicen que hay veces que el corazón está lleno de perversidad
Entonces, ¿cómo puedes amar con un corazón perverso? No se puede. ¿Cómo puedes amar cuando tienes odio hacia tus hermanos? No se puede. Entonces, eso es lo que yo he aprendido en cuanto yo hago guardando la Torah. Ahora, yo le digo a la gente, ¿cómo puedes amar al prójimo? Guardando los 5 mandamientos, los últimos 5. Amar a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no, no desearás la mujer de tu prójimo, obviamente el no comer de lo sacrificado viene dentro de comer kosher, viene dentro de, pero eso es para encontrar para vivir, para encontrar la santidad. Entonces, de esta manera, el guardar los 5 últimos mandamientos, enseñas que amas a tu prójimo. Pero lo más importante no es nomás amar a tu prójimo, sino es amar a Dios, a todo el Creador, y amarlo como Él nos enseña. Ahora, ¿cómo es amar a Dios? Obviamente, a Elohim, a nuestro Adón, ¿cómo es amarlo? Y Yeshua lo dice, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama. Y yo lo amo y mi Padre lo va a amar a Él. Entonces, ¿cuál es? No te harás dioses ajenos. Entonces, ¿cuántas gentes no se ha hecho dioses? Que el santo esto, que el santo del otro, que el santo de aquello. ¿Cuánta gente no se ha hecho imágenes? Y dice, no te harás imágenes. ¿Cuánta gente ha usado el nombre de Elohim en vano? Mucha. Entonces, ¿cuánta gente también no guarda el Shabbat? Porque dice, no guarda el día de reposo, no guarda el 7º día. Porque dice que eso es para los judíos. Ahora, cuando yo les digo guardar el Shabbat y me dicen eso es para los judíos, les digo, estás mal. Eso no fue entregado a los judíos. Eso fue entregado al pueblo de Dios. Y si tú te consideras parte del pueblo de Dios, vas a guardar los mandamientos. Entonces, todos los 10 mandamientos fueron entregados al pueblo de Dios. Entonces, si tú no te consideras pueblo de Dios, no los guardes. No tienes por qué guardarlos. Porque no eres parte de Dios. No eres hijo de Dios. Sino ya tu padre es el mismo Hasatán. Porque todo lo que no va en la Torah es pecado. Todo lo que altera la Torah, todo lo que... y así está escrito. Todo lo que va en contra de la Torah es pecado. Entonces, todo el pecado es de Hasatán. Entonces, ustedes que no guardan el Shabbat no son hijos de Dios, son hijos de Hasatán. Ahora, por eso es que aquí nos dice, rechazaron la palabra, la desobedeciéndola, y para esto también fue establecido. Y ustedes aquí son descendencia escogida, reino de Coanín, nación apartada, pueblo especial, tesoro para Elohim Yahweh, para que proclamen en Jalel exaltaciones del que los llama a ustedes de la oscuridad, o sea, cuando vivíamos en pecado, a la luz extraordinaria. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, es lo que yo les estaba diciendo, que los que no guardan la Torah no son pueblo de Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Elohim Yahweh, antes no habían recibido Rahamín, piedad, ahora han recibido Rahamín, piedad. ¿Ok? Entonces, eso es lo que nos está enseñando, que nosotros debemos de guardar la Torah para no desechar esa piedra. ¿Quién es la piedra angular? Yeshua. Si abrimos un ministerio en base a la Torah, estamos edificando
un ministerio, pero no de nosotros, sino de Yeshua, que el Padre le ha enviado a Elohim. Entonces toda la gloria, toda rabá para nuestro Adón Yahshua y para Elohim Yahweh, que nos ha mandado a hacer ese ministerio. Pero hay que hacerlo para Él, porque toda la gloria es para Él. Entonces nosotros no tenemos que glorificarnos. Ahora hay una cosa que a mí me ha sucedido y yo lo siento por la gente que piensa de esta manera, pero mucha gente me ha dicho, es que tú estás desesperado porque la gente te conozca, porque por eso estás haciendo videos o quieres hacer videos. Realmente a mí no me interesa. No me interesa si la gente me conoce o no. No me interesa caerle muy bien a la gente, o no me interesa que la gente vea los videos y diga, a mí me interesa que abran los ojos, que no se metan en una religión, poniéndose cargas a ustedes mismos en mandamientos de hombres que ustedes mismos hacen para cargar yugo sobre sus almas y no entrar al reino de Dios. Entonces, si Yeshua aquí nos está diciendo que edifiquemos con Él, con su Torah, ¿por qué no hacerlo? ¿Y por qué edificamos torciendo la palabra? ¿O por qué edifican, más bien, porque yo no me puedo incluir en eso, por qué edifican torciendo la palabra y diciendo que el Antiguo Testamento ya no funciona o es sido cruzado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes entienden, pero realmente no es lo que te está dando a entender la Torah ni la Tanaj. Entonces hay que poner atención mucho a eso, hay que edificarnos con la verdad y no edificarnos con lo que nosotros creamos ni con nuestros corazones perturbados nos diga. Porque acuérdense, si hay veces que seguimos nuestros corazones y nuestros corazones no son limpios, pues lo que hacemos no es limpio. Al igual que lo que hablamos, así dijo Yeshua. Las palabras malas del corazón, o sea, lo que guarda uno en el corazón, si es bueno, va a salir bueno, pero si es malo, va a salir malo. Entonces de eso es de lo que nos tenemos que guardar. Ahora vámonos a Mateo 7:14. Mateo 7:14. 7:14 y nos dice: era Mateo 7:14, vamos a ver si estuvimos. No, Mateo 7:24 al 27. Mateo 7:24. Mateo 7:24 dice: por lo tanto, todos los que escuchan las palabras mías y las hacen, o sea, no son no son oidores nomás, sino hacedores de la palabra. Todos los que escuchan las palabras mías y las hacen serán semejantes a un hombre sabio que edificó su casa sobre una roca. Entonces, a esto es a lo que llamo sobre el ministerio, sobre la casa de uno. Pero cualquiera que escuche estas palabras mías y no las ponga por obra será como un hombre necio que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, los ríos crecieron, el viento sopló con ímpetu contra la casa y se derrumbó. Y grande fue su caída. Entonces, a eso es a lo que me refería de edificar en piedra. O sea, hay que edificar en base a la Torah. Yo edifico mi casa en base a la Torah. Yo le demuestro a mi mujer que la amo. Obviamente, uno que tiene su casa y engaña a su mujer, o le pone los cuernos, o le echa mentiras, eso destruye la casa. Eso es edificar en arena. Uno que edifica en piedra es uno que no engaña a su mujer, uno que no echa mentiras a su mujer, uno que se guarda de las tentaciones terrenales, de las carnes. Entonces, eso es el que edifica en piedra.
al igual que un ministerio, o sea, que una iglesia. Una iglesia, lo que perturba a una iglesia es la mentira, es lo mismo que podría destruir una casa. ¿Okay? Ahora en Éxodo 17:1 nos va a seguir hablando sobre la piedra. Aquí hay algo de Éxodo 17:1 que me llamó mucho la atención y por eso lo puse. Eso es, voy a leer el 17:1 hasta donde nos habla sobre la piedra. ¿Por qué? Porque aquí esto es un ejemplo de que rechazan a Elohim, pero Elohim, por cuanto más uno lo rechace y empiece a abrir los ojos, que Elohim, que Yeshua, que la Torah es el camino a Elohim, y empieza a guardarlo, Elohim se vuelve a él y le da bendiciones. Entonces, para mí, esto es una clara consecuencia de eso. Dice, capítulo 17 de Éxodo. Y partió toda la congregación de los hijos de Israel desde el desierto de Sinaí, viajando en etapas y de acuerdo a lo que Yahweh había ordenado, y acamparon en Refidim. Y no había aguas para que bebiera el pueblo, y riñó el pueblo. Entonces aquí el pueblo empieza a pelear porque no había agua contra Moisés, diciendo, danos agua para beber. Y le respondió Moisés a ellos, ¿por qué ustedes riñen conmigo? ¿Por qué prueban a Yahweh, Elohim? Y sediento estaba allí el pueblo por aguas, y murmuró al pueblo contra Moisés, diciendo, ¿para qué nos sacaste de Misraim? Para matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a nuestro ganado de sed. Y clamó Moshe a Elohim Yahweh diciendo, ¿qué voy a hacer con este pueblo? ¿Están listos para apedrearme? Y respondió Yahweh Elohim a Moshe, ve delante del pueblo, toma contigo a los ancianos de Israel, y tu vara con la que heriste el río, tómala en tu mano y ve. He aquí yo estaré delante de ti, a ellos sobre la roca, allí sobre la roca, en Joreb, y golpearás la roca y saldrán de ellas aguas para que beba el pueblo. E hizo Moshe ahí a la vista de los ancianos de Israel. Entonces aquí el pueblo riñe porque aún no ha tenido a Elohim en su corazón. Y querían casi apedrear a Moisés porque no tenían a Elohim, todavía no creían. Aunque hayan visto tantos milagros, todo lo que Elohim hizo por ellos, pero ellos no creían hasta que no les dio de beber, hasta que no saciaron su deseo carnal, su deseo terrenal. Entonces, nosotros tenemos que cuidarnos de no ser así. Nosotros, como en uno de mis videos, nos pone nuestro Elohim que debemos de depender de él para la salvación, debemos de depender de Yeshua. Entonces, si nosotros creemos que nosotros podemos carnalmente o terrenalmente, no vamos a llegar a ningún lado. Y nos los ha mostrado muchas veces con lo que hemos estudiado. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra aquí? Él les dio de beber al pueblo de Israel, a su pueblo, al pueblo de Dios, como a nosotros nos daría de beber. Pero aquí hay algo, ¿ok? ¿Por qué digo que también Yeshua es esa piedra? Porque aquí mismo en Juan 6:35, ¿qué dice? Juan 6:35, y les dijo a ellos Yeshua, yo soy el pan de vida, el que venga a mí nunca tendrá hambre. Eso yo lo he comprobado. Entre más he estado leyendo la Torah, menos como.
porque me quita el apetito. No sé por qué, pero la palabra es muy fuerte, la palabra de Elohim, y me ha quitado el apetito. Ahora, dice aquí, no tendrá, y el que en mí cree, nunca tendrá sed. Entonces, nuestra fuente de agua es creer en Yeshua. Ahora, eso es algo que yo les he estado diciendo. ¿Cómo van a creer en alguien que no conocen? Y acuérdese que escrito está, el que diga que me conoce y no guarda mis mandamientos, ese es un mentiroso. Entonces, no puedes creer en alguien, no te puedes quitar la sed si no crees en Yeshua, si no crees en la Torah, si no guardas los mandamientos. Entonces hay que guardarlos para poder creer en Yeshua. ¿Okay? Entonces, regresándonos y siguiendo, leyendo, regresándonos a la lectura, dice que nos quedamos en el 12. Y soñó, porque durmió en aquel lugar, él, y soñó, y que una escalera estaba en la tierra, y la cabeza llegaba a los Shamaín, a los cielos, y aquí los malajim, los mensajeros de Elohim, subían y descendían por ella. Ahora, ¿qué viene siendo la escalera? La escalera, decía, y soñó, que una escalera estaba en la tierra y la cabeza llegaba a los cielos. Eso quiere decir que la cabeza de todo el mundo, de nosotros, es Elohim. Aquí los malajim, los mensajeros de Elohim, subían y descendían por ella. Ahora, Yeshua viene representando esa escalera. ¿En qué forma? Vámonos a Juan 14:6. Juan 14:6 nos vamos a dar cuenta. 14:6. Juan 14:6. Dice, y dijo a él Yeshua, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ningún hombre viene al Padre si no es a través de mí. Ok, entonces, ¿por dónde pasaban los malajim, los mensajeros de Elohim? Por la escalera. Iban con el Padre y bajaban a la tierra, subían y descendían. Entonces, Yeshua la escalera era la representación de Yeshua. Ahora, para tener más aclaración y darnos cuenta de lo que estamos leyendo, vámonos a Juan 1:43 y nos vamos a ir más adelante. Juan 1:43. Dice, el día siguiente habiendo decidido irse a Galilea, Yeshua vio a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, el pueblo donde vivía Adric y Kefas. Y Felipe se encontró con Natael y le dijo, encontramos aquel del cual Moshe escribió en la Torá, también los Naví, los profetas. Es Yeshua. Entonces fíjate, dice, encontramos aquel que Moshe escribió en la Torá. Hay algo que a mí me llamó mucho la atención y por esta razón yo quise estudiar la Torá y quise enseñar Torá. Porque a mí me llamó mucho la atención un pasaje de Juan que decía Yeshua, de mí escribió Moisés, si el que no me cree a mí, no le cree a Moisés, o el que no creó a Moisés, en mí no cree. Entonces yo tenía la curiosidad de saber por qué él escribió de Yeshua en la Torah, si en ningún momento se menciona
Yeshua en la Torah, pero me voy dando cuenta que todo lo que viene en la Torah representa el Mesías. Entonces representa y nos envía lo que viene siendo realmente la salvación. Entonces eso es lo que me llamó a mí la atención. Y la verdad, hay mucha gente que le molesta que yo esté enseñando Torah. Me dicen, estamos en los últimos tiempos y no le vas a enseñar sobre Adán y Eva. No, tienes que sembrar miedo a la gente para que la gente se vuelva Elohim, tema Elohim y se vuelva. No, tienes que enseñar a la gente a vivir como Elohim quiere que vivas. No meterle temor. El temor a Elohim va a crecer conociendo Torah. Y es un temor, no un temor de, me da miedo. No, es un temor bueno. Porque inclusive a mí me tan carrilla, me dicen, tú le temes a Dios, eres un hombre temeroso a Dios. ¿Por qué? Porque yo cuido de guardar el Shabbat, cuido de comer limpio. Y hay gente que me dice, ¿por qué no comes esto? ¿Por qué no comes? Yo digo, es que porque Dios lo demanda que no podamos comer eso. Entonces, por eso es que mucha gente me dice que yo soy temeroso a Dios. Entonces, ese es un temor. A lo mejor quebrantar uno de sus instrucciones que Elohim nos da de comer kosher. Pero, por esa razón yo decidí estudiar Torah y enseñar Torah. Ahora, dice, me quedé en el 45, y Felipe se encontró con Natael y dijo, encontramos aquel del cual Moshe escribió en la Torah. También los nabís, que vienen siendo los profetas, es Yeshua ben Yosef de Nazaret. Es Jesús, es ben Yosef, hijo de José de Nazaret. Y Natael le respondió, Nazaret, ¿puede algo bueno venir de allí? Ven y ve, Felipe le dijo a él. Y Yeshua vio a Natael viniendo hacia él y le dijo acerca de él, he aquí un israelita en quien no hay traición, remillá en él. Y Natael le dijo a él, ¿cómo me conoces? Y Yeshua le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol de higos, yo te vi. Y Natael le dijo, Maestro, tú eres hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Y Yeshua le respondió, ¿tú crees todo esto solo porque te dije que te vi debajo del árbol de los higos? Verás cosas mayores que esta. Y él le dijo a él, si en verdad yo digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los malajín, a los mensajeros de Yahweh que suben, descienden sobre el hombre, aquí nos confirma que la escalera es Yeshua, porque dice, y vamos a repetir el verso, y él dijo a él, si en verdad yo les digo que ustedes verán los cielos abiertos y a los mensajeros de Elohim Yahweh que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí ya nos especifica que la escalera es el Hijo del Hombre, que es Yeshua. Muy bien, entonces vamos atando cabos, vamos agarrando explicaciones, vamos estudiando la Torah y vamos agarrando explicaciones en el Brit Hadashah. Y eso es lo que nos está dando de explicación. Ahora, vamos a continuar con el verso 13. Y he aquí Yahweh estaba encima de ella y dijo, yo soy Yahweh Elohim de Abraham tu padre, Elohim de Isaac, la tierra sobre la que tú has dormido, a ti te la daré y a tu descendencia. ¿Ok? Entonces, aquí pues ya nos confirma que Elohim está en la parte de arriba de la escalera y en la tierra que durmió, pues una tierra de Elohim. Verso 14 dice, y será tu descendencia como el polvo de la tierra y te expandirás hacia él
oeste, hay que subrayar oeste, y hacia el este vamos a subrayar este, y hacia el norte y hacia el sur vamos a subrayar todo eso, y bendecirás por ti todas las familias de la tierra y tu descendencia. ¿Por qué les dije que subrayaran eso? Porque más adelante, nos vamos a dar cuenta que de Isaac vienen las 12 tribus, pero no de una sola mujer, sino de 4. Y esas 4 mujeres vienen representando esos puntos cardenales. ¿Por qué? Porque vamos a ver por qué representan esos puntos cardenales. Porque aquí dice, y en el verso 14 vamos a repasarlo, y será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Okay? Entonces eso quiere decir que toda la descendencia de Jacob se iba a esparcer como la tierra, como en la tierra. Entonces eso es lo que representa esas 4 mujeres. ¿Quiénes son las 4 mujeres? Es Lea, la primera, la segunda es Rachel, y después vienen las siervas, viene Bilhá y Silpa. Esas son las 4 de las cuales vienen las descendencias, las 12 tribus de Israel. Ahora, he aquí, nos vamos al 15. He aquí yo estoy contigo y te guardaré donde quiera que vayas, y yo te traeré de regreso a esta tierra, porque no te dejaré hasta que yo haya hecho lo que te he prometido a ti. Y despertó Jacob del sueño y dijo, ciertamente Yahweh en este lugar está, y yo no lo sabía. Y él tuvo temor y dijo, qué temeroso es este lugar es, no es otra cosa que casa de Elohim, puerta de los Shamaim. Entonces aquí ya nos vamos dando cuenta que el que teme a Elohim guarda sus mandamientos, guarda su Torah. ¿Por qué? Porque aquí Jacob temía a Elohim y guardaba la Torah. Y él llamó el nombre del lugar aquel casa de Elohim. Pero Luz había sido llamada la ciudad anteriormente, que es árbol de almendra. Y juró Jacob un voto, diciendo, si está Elohim conmigo y me guarda en este camino que voy, dándome pan, lejem para comer y vestidos para vestir, y regreso en Shalom a la casa de mi padre, entonces será Elohim Yahweh para mí, mi Elohim. Entonces, igual para nosotros es nuestro Padre, nuestro Elohim. Y entonces él agarró la piedra y dice, y esta piedra que he puesto como pilar será casa de Elohim, y de todo lo que tú me des, yo ciertamente la 10ª parte te daré a ti. Ahora, esto es algo que lo miré y me dio un poco de risa, porque los católicos tienen una falsa creencia que dicen que en la Biblia está escrito que por Pedro creció la iglesia o se hizo la iglesia. Entonces, eso es un pasaje que yo que obviamente tengo que mostrarlo y lo voy a poner, pero no, es una mentira lo que la Iglesia Católica piensa o interpretó. Les digo, los corazones de la gente, del hombre, es lo que te lleva a errar cuando le das una interpretación a la palabra. Ahora, en Mateo 16:13, y eso lo he escuchado de varios católicos que dicen, aquí está escrito que la iglesia se le dio a Pedro. Y yo digo, no, es que están mal. Ok, vamos a checar por qué dicen que Pedro fue el fundador de la iglesia y de ahí hizo pastores o padres, como les llaman.
Aquí nos dice 16:13. Y aconteció cuando Yeshua vino alrededor de Cesarea Filipos, les preguntó a sus talmidines, a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hijos de los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: algunos dicen que eres Yohanan Hamatbil, que viene siendo Juan el Bautista, que eres. Y otros dicen que Eliyahu, que Elías. Y otros dicen que Jeremías, que Jeremías, o uno de los Nabí, o uno de los profetas. Y les dijo a ellos: ¿ustedes quiénes dicen que soy? Les preguntó Yeshua. Y respondió Shimeón: Kefas, tú eres el Mesías, hijo de Elohim viviente. ¿Qué le dice el Mesías? Y respondió y dijo a él: bendecido eres tú, Shimeón, Bar Yoná, porque carne y sangre no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en los Shamaín, o sea, que está en los cielos. Y también yo te digo a ti, porque tú eres Kefas, roca, y sobre esta roca yo edificaré mi quejilá. Muchos dicen mi iglesia, pero mesiánicamente lo llaman quejilá, como le quieran llamar. Y las puertas de Sheol no se harán más fuertes sobre ella. Y te daré las llaves del Malhut Hashamaín, o sea, del reino de los cielos, y todo lo que ates sobre la tierra será atado en los Shamaín, en los cielos, y todo lo que desates sobre la tierra, desatado será en los Shamaín, en los cielos. Ahora, vamos a darle la interpretación que realmente es, y no la interpretación de que aquí está, esto nos dice que por medio de Kefas, de Pedro, la iglesia se tuvo que hacer y por eso la iglesia es de Dios. No, está muy mal, muy mal. La iglesia no es de Dios porque no predican la Torah. Cuando una quejilá o una congregación predique la Torah, entonces esa congregación es de Dios. Pero mientras no prediques la Torah, no enseñes lo que Yeshua enseñó, esa congregación sigue siendo del maldito, del mismito Hasatán, del mismito Hasatán. Entonces, no se vayan por ese camino, no digan que aquí esto es lo que es. Les voy a decir lo que es realmente. Y respondió y dijo, bendiciendo: eres tú, Shimeón Bar Yohanan, porque carne y sangre no te lo reveló a ti, sino mi Padre que está en los Shamaín. Una lección que estuvimos, o lo que estuvimos estudiando el video anterior, estábamos hablando de que va a llegar un momento en el que uno guarda tanto la Torah que lo hace automáticamente. Entonces, cuando ya no se preocupa uno de quebrantar la Torah, que ya sabe cómo guardarlo, y sin ver puedes conocer bien la Torah, ahí es cuando uno tiene el espíritu del Mesías, el espíritu de Elohim. Entonces, aquí Kefas, él ya estaba bien empapado y tenía el espíritu de Elohim. Entonces, él ya tenía bien, a él ya Elohim, el Padre, ya le hablaba a Kefas. Entonces, todo aquel que pues no podría decir superado, porque no superas la Torah, porque como lo hemos dicho, Yeshua es la Torah viviente. Entonces, ya prácticamente Yeshua, el espíritu de Yeshua está contigo y no te permite quebrantar la Torah, porque ya vives en el espíritu y no en lo carnal. Ya no te preocupa el hacerlo carnal, lo que a ti se te antoja, sino lo que en el espíritu vives. Entonces, de ahí se puede edificar una congregación, de ahí uno puede enseñar, ¿ok? No está diciendo que sobre esta piedra, sobre Pedro vas a edificar. O sea, prácticamente
él ya le estaba diciendo, puedes edificar, ¿por qué? Porque estás edificando sobre la roca. ¿Cuál era la roca? Yeshua. ¿Qué es Yeshua? Es la Torah. Entonces él ya conocía tanto bien la Torah que era Pedro, digo que era el mismo Padre, porque en ese tiempo Yeshua estaba con Kefas, entonces el mismo Padre hablaba con Kefas como hablaba con Yeshua. Entonces él fue uno de los que pudiéramos decir que podría, y no pudiera, bueno sí, caminar que caminó como el Mesías. Entonces, alguien que ha llegado a ese grado de guardar también la Torah, se puede edificar una congregación. Y vamos a verlo así. ¿Qué dice en el 19? Dice, y te daré las llaves del Mahut Hasheremain. Tienes la llave del reino, todo lo que te ate sobre la tierra. Ahora, dicen mucho los cristianos, un cristiano no puede ser poseído. ¿Por qué no puede ser poseído? Porque está con Cristo. Ok, ¿guardas Torah? No, no guardo Torah. ¿Comes kosher? No, no como kosher. Entonces, como un cristiano no puede ser poseído. Te voy a decir una cosa. El cristiano es un título que el hombre pone. El cristianismo es un título que el hombre ha puesto. Y es lo mismo que una religión católica que el hombre ha construido también. ¿Por qué? Porque no la construyó ni Dios, ni Yeshua, ni siquiera Kefas, que a él le dijo sobre esta roca, o sea, sobre la Torah, edificarás la Kefilá, la congregación. O sea, sobre la Torah, no está diciendo sobre Pedro edificarás. Pero mucha gente no lo entiende y piensa que, gracias a Pedro ya hicimos una iglesia. Entonces hay que entenderlo. Sobre la Torah se edifican las iglesias, que era lo que yo estaba enseñando. Las quejilás, las congregaciones. Entonces, cuando dice, atarás todo lo que esté en la tierra, será atado, y todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Eso es también para los que hacen exorcismo. Okay. Uno que guarda Torah es fácil y no hay mucha pelea para hacer un exorcismo, para sacar. ¿Por qué? Porque ya Elohim está con él. Porque ha guardado tan bien la Torah que el espíritu de Elohim está con él. Entonces, si aquellos que dicen soy cristiano y no guardan el Shabbat porque Jesús lo clavó en la cruz, como dicen ustedes, y no dejan de mencionar los nombres paganos que les han puesto como traducción, pues simplemente para mí yo creo, y yo estoy diciendo para mí, yo creo que es un juego de demonios lo que están haciendo. Okay. ¿Por qué? Porque no están yéndose la verdad. ¿Okay? Ahora, ¿en qué me baso yo para decir sobre las quejilás? Sobre que la piedra es la Torah y que se edifique la quejilá en base a la Torah. Me baso también en Éxodo 19, de 3 al 8. Entonces, vámonos a Éxodo 19, 3, 8. Éxodo 19, 3 al 8. Dice, y Moshe subió a Elohim y los llamó Yahweh a él desde la montaña diciendo, así tú dirás a la casa de Jacob y darás a saber a los hijos de Israel, o sea, al pueblo de Dios. Ustedes han visto lo que yo he hecho, lo que yo hice a los Mitzraim, a los egipcios, y cómo yo los cargué a ustedes sobre las alas de águila y los he traído a ustedes a mí. Ahora sí,
atentamente escuchan y obedecen mi voz, o sea, mi Torah, y guardan mi pacto, o sea, ¿cuál pacto? El pacto, este pacto es el pacto de el Shabbat, porque eso es un pacto. Y ustedes serán para mí un especial tesoro. Ahora, hablando de pactos, ¿ok? Hay algo en la cual yo he tenido problemas con la gente y eso es sobre la circuncisión. Muchos mesiánicos, y, y se lo voy a decir como se lo dije a la persona que siempre me ha estado dando guerra sobre este pacto de Abraham, de Abraham, o sea, el pacto de nuestro padre Abraham Avinu. Elohim hizo un pacto con Abraham, entonces el pacto era la circuncisión. Ahora, muchos sacerdocios van a salir de la circuncisión. ¿Por qué? Porque creo que es, ¿qué es? A ver, en Ezequiel 44:9 dice: ningún incircunciso de corazón y de carne entrará al lugar Kadosh. Entonces, eso es algo que yo he estado analizando tanto y he estado viendo ese pasaje de Ezequiel 44:9 nos dice que aquellos que han sido circuncidados y que han entrado o que han, pues no puedo decir que han entrado al pacto porque el pacto lo hizo con Abraham, pero esa es la señal del pacto, que es la circuncisión, van a poder servir en el lugar Kadosh, Kadoshin, ¿ok? Y serían como sacerdocios. Pero eso no quiere decir, ahora sí que especifico, eso no quiere decir que para que tú entres a una quejilá tienes que estar circuncidado. Para que tú tengas salvación, porque eso es lo que hacen muchos los mesiánicos. Los mesiánicos te dicen, tienes que entrar a la circuncisión. ¿Por qué? Porque está... O sea, para el que es la circuncisión, es la circuncisión. Y aquel que se la haga, y así se los voy a decir a todos, aquel que se haga una circuncisión, mejor será guardar completamente la Torá, porque si no la guardan, la circuncisión no viene siendo para nada válida. ¿Ok? Entonces, ¿a qué me refiero a guardar toda la Torah? A guardar de Pesaj también. Entonces, aquellos que sean circuncidados, guarden toda la Torah completo y verán, ahora sí que el poder, o pues, más que el poder, verán o se les abrirán más los ojos, pero investiguen muy bien cómo hacer de Pesaj, porque es bonito hacerlo y es bonito conocer cómo servir al Adón. Entonces es una de las cosas que yo, la verdad, le doy gracias a mi Elohim que me dio ese poder de poder celebrar de Pesaj, y lo hago de todo corazón y espero esos días con ansias, porque cada día o cada año que celebro Pesaj estoy aprendiendo un poco más de lo que tiene que ser. Entonces sí he cometido errores haciendo Pesaj, pero los he rectificado y me he arrepentido de los errores que he hecho. Entonces hay que hacer teshuvah cada vez que nosotros cometemos errores, porque obviamente dicen que cada transgresión a la Torah es pecado. Entonces si no lo has hecho bien, hay que pedir perdón y pedir a Elohim que nos dé guía para poderlo hacerlo bien. Entonces, el que no es circuncidado, el que no se circuncide, va a tener salvación, pero tiene que guardar los mandamientos, tiene que comer kosher, porque por algo
Por algo hay animales inmundos, son para que no coma uno, no se contamine uno de la inmundicia. Entonces, ¿cómo vas a presentarte a Elohim si no te guardas de lo inmundo? Entonces no puedes. Entonces, pero no carguen, no le pongan yugo a su camino, creyendo que si se circuncidan, van a tener salvación o van a ser más justos. No, las cosas no funcionan así. ¿Ok? Entonces tú que no estás circuncidado y no te interesa entrar a la circuncisión, déjalo así. Así fuiste llamado, así vas a ser llamado. ¿Ok? Aquel que se circuncidó es mejor que guarde toda la Torah, pero no predicas que lo tienes que hacer, aunque la gente se tiene que circuncidar, no se tiene que circuncidar. Ahora, aquí dice, guardan mi pacto. Entonces, ustedes serán para mí un especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes. Entonces, los reinos de los sacerdotes entran a los lugares Kadosh. Okay. Entonces, aquellos que busquen el sacerdocio o guardar, hacer Kadosh o la nación Kadosh apartada para Elohim, obviamente tienen que guardar toda la Torah. Son las palabras que tú hablarás a los hijos de Israel. Ahora, esto es lo que sucede. Originalmente todo el pueblo fue hecho, todo el pueblo de Elohim fue hecho para ser sacerdocio. Pero, pues lamentablemente, el becerro de oro corrompió a las tribus de Israel. Entonces la única que se arrepintió y se puso detrás de Moshe fue la tribu de Leví y un remanente de cada tribu. Entonces, ¿qué es lo que pasó aquí? Todos los que no se pusieron del lado de Moshe murieron, fueron muertos a espada. Ahora, por esa razón, los levitas son servidores de Elohim, son los que entran al lugar Kadosh y son ahora sí que los que nos dan las bendiciones y todo. Entonces, por eso es que los levitas tienen una función grande en el lugar Kadosh. Ahora, las tribus fueron esparcidas. Uno no sabe si uno es levita o es de alguna de las tribus. Entonces, uno es como uno se sienta, como esté en su llamado. Porque acuérdense que no es para el que quiere, no es para el que dice yo quiero ser un levita, yo quiero hacer esto, no. Es para el que es llamado. Entonces, para mí yo me siento a gusto como yo lo he hecho las cosas. Yo oro a Elohim que me dé la guía para poder seguirle sirviendo y ser luz para la demás gente. Por eso es que enseño la Torah. Ahora, ¿en qué nos quedamos? Ok, entonces terminé de leer la 22, que aquí di la explicación de Kefas y cómo fue realmente ideado el que los servidores de Elohim iban a ser las 12 tribus, pero por medio de el becerro de oro se corrompieron y terminaron los levitas siendo los servidores de Elohim. Entonces, hasta aquí voy a dejar este estudio porque sí se me hizo algo largo la investigación. Entonces, en el próximo video voy a hacer el estudio del capítulo 29
y vamos a ver si podemos terminar, y yo creo que vamos a terminar hasta el 31, porque también he hecho una investigación algo larga. Pero sí, en esto es lo que sí quiero dejar claro. Hay que seguirnos guardando en santidad. Y eso es lo que yo trato de enseñarle a la gente, guardarse en santidad. Caminar en el espíritu y no en los deseos de la carne. Guardarse de todo lo mundano, de todo lo carnal. Entonces, así es de esa manera, es de la manera que uno se va santificando y va siendo servidor de Elohim. Ahora, todo aquel, como les digo, no necesitas circuncidarte, no necesitas para ser pueblo de Elohim. Necesitas tener a Elohim en tu corazón. Ahora sí me escucho como los católicos, pero como lo tienes guardando la Torah. Ya nos dimos cuenta que la piedra edificante es la Torah, es Yeshua. Entonces, hay que guardarlo, hay que guardarlo, hay que guardarlo. Y así para poder nosotros tener Rahamim de Elohim y nos dé salvación. Mucha gente dice, y esos son los tres, y esos son los 3 puntos que la Biblia te va a marcar. Y mucha gente nomás se va parado por 2 puntos. Mucha gente dice, por guardar la Torah o los mandamientos no eres salvo. Ok. Vamos a ponerle un ok, más no muy convencido. Ahí te va. La gente me dice a mí, por gracia somos salvos. Ok, sí es cierto, dice por gracia son salvos. Y también dice que el justo por fe es salvo. Ok, entonces van dos cosas que nos lleva a la salvación. Ok, entonces toda la gente se encierra con eso. Pero hay una tercera que mucha gente no lo menciona, que dice, y vino después de aprender Torah, después de haber aprendido escuchando Torah, vino a ser eterna salvación para todos los que lo obedecen. Entonces, la obediencia al Mesías, obediencia es también salvación. Porque dice salvación eterna para todos los que le obedecen. Entonces, eso es algo que nadie te lo menciona. Entonces, ¿qué es la obediencia al Mesías? La obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque el Mesías es la Torah viviente. Entonces, ahí está. Son 3 cosas. ¿Ok? Por fe eres salvo. Pero no puedes decir, yo porque tengo fe ya me voy a salvar. Porque por medio de eso, todos tienen esa licencia de decir, puedo seguir viviendo en mi mundo de iniquidad. Puedo ir a congales, puedo ir a pistear, a tomar, a emborracharme, todo eso. Y al cabo a drogarme, a fumar. Sí, puedes hacer todo eso, pero no todo es aceptable, no todo es lícito. Entonces, esos son deseos de carne. Y es lo que estamos aprendiendo a no vivir bajo los deseos de la carne. Entonces, eso es lo que la salvación por fe es lo que a mucha gente la lleva a la perdición. La lleva al camino amplio de la perdición. Igual que la salvación de gracia. Por gracia somos salvos, sí. Por gracia son salvos. Entonces sigue viviendo en tu mundo de iniquidad. Pero nadie menciona que Yeshua dijo Jefas dijo que vino a ser salvación para todos los que lo obedecen. Eterna salvación para todos los que lo obedecen. Nadie menciona eso. ¿Por qué? Porque nadie quiere obedecer la Torah. Por eso. Entonces, Shalom Alejem a todos. Cuídense. Que Elohim los llene de bendiciones. Acuérdense, y esto lo voy a mencionar mucho conforme seguimos estudiando y seguimos
escudriñando la palabra, todo aquel que tapa sus oídos para no escuchar y obedecer el Torah hasta la oración es inmunda. ¿Ok? Eso está escrito en un salmo. Entonces, hay que escuchar, hay que guardar la palabra. Shalom a todos, cuídense.